estabilidad hemodinámica. Perfecto. ¿Sí? Disfunción del ventrículo derecho, y por ello vamos a ver la importancia, ¿sí?, de los biomarcadores cardíacos, troponinas, proBNP, también como marcadores de riesgo alto e intermedio de embolia pulmonar, no necesariamente solo la inestabilidad hemodinámica, sino también signos ecográficos y también biomarcadores. La hipotensión, es decir, muy bien. Y obviamente el hecho de, vamos a ver por estadística, cuando un paciente, ¿sí?, muestra ya signos de inestabilidad hemodinámica, el riesgo de que eso le conduzca a una parada cardiorrespiratoria es muy alta, y por ende ustedes tendrán que estar muy pendientes. Ese paciente que llega, la sospecha o las escalas predictivas son altas, ustedes tienen que prepararse porque probablemente es un paciente que haga parada cardiorrespiratoria o es en un riesgo muy alto de hacerlo. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Yo les agradezco su participación en esta actividad. ¿Sí? Lo que buscamos pues con ello es precisamente dar una visión muy general de los conceptos y de lo que ustedes también ustedes conocen. Muy bien. Vamos a pasar a compartir ahora sí. Con eso voy a empezar a compartir, ¿sí?, el tema que nos ha reunido hoy aquí en esta tarde, precisamente, ¿sí? Entonces, listo. Sí, espero si puedan ver la pantalla. Si ustedes pues tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano. Si es que es igual a través del chat, pues estaré pendiente de cualquier duda e inquietud, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos reúne en esta tarde y cuál es el objetivo de esta reunión? Precisamente, ustedes sí comprenden fisiopatológicamente qué es lo que sucede en una embolia pulmonar, y aún así vamos a hacer una pequeña revisión. Pero más allá de estos conceptos anatómicos fisiopatológicos, estamos hoy para revisar cuáles son las modalidades diagnósticas, ¿sí? Hoy por hoy ya no está solamente limitado el modelo diagnóstico solo en el examen clínico y factores de riesgo, sino también ya en el uso y la integración de herramientas en la sala de emergencia, y una de ellas muy valiosa, ¿sí?, la ultrasonografía. Vamos a resumir, ¿sí?, de acuerdo a las guías y las revisiones del tratamiento en cuanto a la enfermedad tromboembólica, y esta está basada en las revisiones actuales. Y vamos a discutir pues avances recientes en el tratamiento de esta patología que tiene una alta morbimortalidad. Para que ustedes recuerden, pues la enfermedad tromboembólica venosa abarca, ¿sí?, a la trombosis venosa profunda y a la embolia pulmonar. Esas son las dos patologías englobadas dentro de la enfermedad tromboembólica venosa, y sabemos que esta es el resultado de una activación de la coagulación en la que hay una aparición, formación de un coágulo, el cual se puede extender, fragmentar y va a embolizar a la circulación a distancia, siendo la más grave cuando este trombo se emboliza y llega a la circulación pulmonar. Sin duda alguna, esta es una patología muy crítica, afecta obviamente al sistema venoso arterial pulmonar, y resultado de ello ustedes pueden tener muchas de las consideraciones que las han mencionado: la disfunción del ventrículo derecho, la inestabilidad hemodinámica, este incremento en la presión a nivel de las cámaras derechas que se va a manifestar por un aumento de proBNP o elevación de biomarcadores cardíacos. En el mayor porcentaje, estos trombos suelen formarse, ¿sí?, a nivel de miembros inferiores y embolizan a distancia. En cuanto a la epidemiología, no es una patología nada rara, pues comprende la tercera causa de muerte cardiovascular, ¿sí? Entonces, no es nada despreciable, es una patología muy importante, siguiendo pues al infarto agudo de miocardio y al accidente cerebrovascular, es decir, una patología muy frecuente.
sin duda alguna muy asociada a el envejecimiento o a la prolongación en la expectativa de vida. Es la principal causa de muerte prevenible a nivel hospitalario. No es una directriz ya, ¿sí? Dentro de las prácticas, la tromboprofilaxis. Entonces, evaluar el riesgo trombótico de un paciente que permanecerá encamado, posquirúrgico, por las comorbilidades y de acuerdo a eso establecer la tromboprofilaxis. Obviamente, si esta tiene que ser una tromboprofilaxis mecánica o farmacológica, dependiendo de los factores de riesgo, de la edad, del tipo de intervención que tiene nuestro paciente. Recuerden que obviamente es la tromboprofilaxis precisamente lo que está orientada, ¿sí?, a disminuir esta recurrencia elevada de eventos trombóticos en los pacientes. Se incrementa con la edad, ¿sí?, hasta 1 por cada 100 pacientes por día a partir de los 80 años. Si ustedes se dan cuenta, están en salas de emergencia, hospitalización. Vemos que la mayor población que nosotros hospitalizamos en nuestras unidades de salud es población añosa, población que ingresa por una reagudización de sus comorbilidades, sea una neumopatía, una cardiopatía, infecciones agudas que llevan a que el paciente permanezca encamado, siendo un gran porcentaje de nuestra población hoy por hoy la población adulta mayor. Hay un ligero predominio en el sexo masculino, sí, no es de mayor significancia, pero tenerlo en cuenta. Y miren, lo que mencionaban ustedes por ahí, una de sus ideas, sí, en estas respuestas cortas, precisamente era que puede provocar o puede presentarse en ocasiones la embolia pulmonar como una parada cardiorrespiratoria. Miren que más del 90% igual, ustedes habían mencionado, ¿sí?, que pueden venir estos émbolos, ¿sí?, por fragmentación de un trombo de miembros inferiores. Así es, más del 90% de los eventos tromboembólicos, ¿sí?, pulmonares presentan, perdón, viajan rápido y me provocan como que el tapón en sus cosas. Silenciar. Perfecto. Bueno. Más del 90% de los eventos tromboembólicos pulmonares, sí, se deben a trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Entonces, recuerden que ustedes cuando tengan una alta sospecha de un paciente con embolia pulmonar, dentro de las herramientas diagnósticas y estudios complementarios, se debe solicitar un estudio ecográfico, un Doppler de miembros inferiores, para determinar la fuente de este evento embólico. Y miren, el 50% de la trombosis venosa profunda proximales y no tratadas, es decir, en los miembros inferiores, sobre todo de grandes venas, dan lugar a una embolia pulmonar en un plazo de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 2 pacientes que ustedes ven en la sala de emergencia con un evento de una trombosis venosa profunda, femoral, ¿sí?, generalmente muy proximales, es muy probable que en un lapso de 3 meses se presente con una embolia pulmonar. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes dan de alta desde la sala de emergencia o desde las salas de hospitalización un paciente con un diagnóstico de una trombosis venosa profunda proximal, porque es probable que 1 de cada 2 pacientes que ustedes vieron se fueron a casa, probablemente sin anticoagulación, sin todas las medidas profilácticas, en un lapso de 3 meses regrese a su sala de emergencias o esté hospitalizado nuevamente por una embolia pulmonar. Importante este dato en cuanto al tratamiento y a la disposición del tratamiento en domicilio. En cuanto al pronóstico, ¿sí?, miren que la mortalidad de los pacientes, aún siendo normotensos, ¿sí?, y que hacen una embolia pulmonar, es del 2%. Pero esta mortalidad, ¿sí?,
escala hasta el 30% cuando un paciente con una embolia pulmonar que llega a una sala de emergencia asocia inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces, la pregunta en la dinámica inicial era precisamente qué términos ustedes asocian con embolia pulmonar de alto riesgo. Y uno de ellos, los que ustedes han mencionado, era la inestabilidad hemodinámica. Y miren, la importancia es precisamente porque hasta el 30% de los pacientes que llegan a una sala de emergencia con un diagnóstico de embolia pulmonar e inestabilidad hemodinámica probablemente fallezca. Y si ese paciente que hace una embolia pulmonar o se presenta y la sospecha es muy alta de una embolia pulmonar y se presenta en parada cardiorrespiratoria, la probabilidad de muerte es hasta del 70%. La muerte súbita, ¿sí? Ojo, suele ser el primer síntoma, ¿sí? Hasta en el 25% de los pacientes. Miren, entonces, ¿a qué viene esto? Muchos de los pacientes que llegan a la sala de emergencia, que ya han llegado en parada cardiorrespiratoria y que no tenemos una causa, pero el familiar nos dice que únicamente estaba en reposo y que de pronto le faltó el aire de forma súbita y luego se desplomó. La mayoría de las ocasiones pensamos que estamos frente a un infarto agudo de miocardio tipo 3. Pero, sí, miren que hasta el 25% de los pacientes con tromboembolia pulmonar pueden manifestarse con muerte súbita, ¿sí? En el caso de la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto, es decir, sin inestabilidad hemodinámica, pero sí con disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Es decir, elevan biomarcadores cardíacos, sea esta troponina o proBNP. El solo hecho, ¿sí? De que eleve biomarcadores o que haga disfunción del ventrículo derecho, se asocian con un aumento de la mortalidad. Entonces, no solo el paciente que hace inestabilidad hemodinámica tiene alto riesgo de muerte, también aquel que muestra elevación de biomarcadores, disfunción de ventrículo derecho, secundario a una embolia pulmonar. Por ello es que una de las clasificaciones muestra así como riesgo intermedio alto al paciente que tiene ya sea disfunción de ventrículo derecho, obviamente evidenciada en la ecocardiografía, o elevación de biomarcadores cardíacos. Entonces, no es solo la inestabilidad hemodinámica uno de los marcadores de mortalidad, sino también la disfunción de ventrículo derecho y la elevación de biomarcadores cardíacos. ¿Qué factores de riesgo es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? Esto muy encaminado a los profesionales que trabajan en hospitales, quizá de hospitales generales, hospitales de segundo nivel, que manejan pacientes en áreas de hospitalización. Miren, hay factores que se consideran transitorios mayores, ¿sí? Entonces solamente nos enseñaban el paciente encamado, el paciente con alguna patología oncológica, el paciente que tuvo una cirugía previa, pero en esta clasificación ustedes pueden ver que hay factores de riesgo transitorios mayores, es decir, desde los 3 meses anteriores al evento. Cirugía general mayor, ustedes saben, sí, son procedimientos en el que el paciente primero fue sometido a anestesia general, es un procedimiento quirúrgico que puede ser abdominal, torácico, cuya duración fue mayor de 30 minutos. Importante, cuando ustedes hacen la historia de un paciente y les comenta que fue intervenido una cirugía en la semana o hace 2 semanas, preguntar ¿qué tipo de cirugía? ¿Cuánto duró el procedimiento? Si es una cirugía que duró más de 30 minutos, se considera un factor transitorio mayor, importante. ¿Sí? Entonces, mire, ya no solo pregunto si operaron o no al paciente, sino cuánto duró este procedimiento quirúrgico. Una enfermedad aguda con una internación en reposo más de 3 días. Generalmente, ¿en quién tenemos este factor de riesgo presente? En los adultos mayores.
El adulto mayor que ingresa permanece totalmente encamado y muchas veces está 5 o 7 días con mínima movilización. Es un factor transitorio mayor. Trauma, sin duda alguna, cesárea. Mucho cuidado en nuestras pacientes, ¿sí? Embarazadas que termina el embarazo en cesárea, es un factor transitorio mayor. ¿Cuál es el incremento del riesgo de sufrir un evento embólico? Más de 10 veces si cualquiera de estos factores está presente. Ahora, se consideran factores transitorios menores, ¿sí? Una cirugía que tuvo una duración de menos de 30 minutos, si fue una cirugía laparoscópica o una artroscopía, ¿sí? Sabemos ahora estos procedimientos, el paciente ingresa en el día, se hace el procedimiento, hora de la tarde se va de alta, pero es considerado un factor transitorio menor. Una enfermedad aguda con una internación de menos de 3 días, terapia con estrógenos, ¿sí? Sea esta por anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal en la paciente menopáusica. Embarazo y puerperio, sabemos obviamente los progestágenos son protrombóticos. Una patología que obliga al paciente a permanecer encamado en domicilio, ¿sí? Más de 3 días. Entonces ya no solo es el hecho de que está hospitalizado, sino también una condición aguda que mantiene al paciente encamado en su domicilio más de 3 días. También un factor de riesgo a considerar. Cualquier tipo de lesión en miembros inferiores que obliga al paciente a estar inmovilizado más de 3 días. Pacientes que por alguna trauma que no es quirúrgico van con una valva de yeso, con una bota de Walker, entonces consideramos también un factor de riesgo menor. Y viajes prolongados, miren la importancia, cuya duración, ¿sí? Fue más de 6 horas. También es un factor transitorio. El incremento, ¿sí? Del riesgo de este paciente, sea por cirugía, artroscopía, enfermedad o inmovilización, es de 3 hasta 10 veces, ¿sí? El riesgo de que desarrolle un evento embólico. Ahora, factores persistentes. Hemos hablado los anteriores, son transitorios. ¿Cuándo se consideran factores persistentes? El paciente con una patología oncológica, oncohematológica, enfermedad inflamatoria intestinal, autoinmunes, las enfermedades crónicas muy comunes en nuestro medio, o los pacientes que por una lesión, sea medular, post-stroke, ¿sí? Van a mantenerse inmovilizados de forma prolongada. Estos eventos incrementan entre 2 a 6 veces el riesgo de sufrir un evento embólico. Y obviamente hay pacientes que sin conocerse un desencadenante presentan una embolia pulmonar y en quienes obviamente se van a ampliar los estudios para determinar si es alguna de estas cuestiones genéticas o por alguna alteración en los receptores, en los factores, en la proteína S, en la proteína C, cualquiera de las que intervienen en la triada de Virchow. Entonces, esta tabla es bastante interesante, sí, está obviamente en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde ustedes encuentran esta clasificación de los factores en transitorios y persistentes, y los transitorios a su vez en transitorios mayores y transitorios menores. Considerarlos cuando estamos analizando el paciente con una alta sospecha de embolia pulmonar o de un evento tromboembólico. Para recordarles la fisiopatología de la trombosis, ustedes pueden ver acá, ¿sí? Nosotros podemos tener cualquiera de los factores de riesgo, es decir, una cirugía, encamamiento, un viaje prolongado, un trauma, embarazo, puerperio. Todos esos factores, ¿sí? Nos ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad tromboembólica. A estos factores presentes, obviamente, se suma que una hipercoagulabilidad sanguínea, la éstasis o un daño del endotelio vascular. Estos 3 factores que ustedes los pueden ver acá se conjugan junto con los factores
y lo que van a desencadenar es la formación de un trombo en el sitio en donde hubo éstasis, el daño del endotelio y vino la activación de la cascada de la coagulación. Entonces eso es lo que va a desencadenar, ¿sí?, esta enfermedad trombótica. En cuanto a la fisiopatología de la embolia pulmonar, miren, sí, hemos hablado que en más del 90% de los casos estos émbolos provienen de un trombo que se ha formado en la circulación venosa de miembros inferiores proximal. Uno de estos trombos se fragmenta y esto va a embolizar a distancia. Este trombo, que como hemos mencionado, se localiza en más del 90% de los casos en miembros inferiores, viaja y obviamente en dónde va a quedar retenido y generando una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar. Dependiendo del tamaño, pues podrá ser a nivel de los grandes vasos o a nivel más distal. Y de eso dependerá si obviamente afecta a todo un lóbulo, un segmento o pequeñas áreas. Cuando la oclusión, sí, de este émbolo es de más del 30 al 50% del área transversal de la Pase, arteria doctora. pulmonar, ¿sí? Es decir, Sí, más mandeme del nomás un antibiótico. 50% de esa área de la Esos arteria 16.000 quedó leucocitos, ocluida claro. por el tamaño Que grande del comidita trombo, suave, porque no ¿sí?, lo que va a vomita, ¿no? generar, primero, aumenta la Mandemos presión la en la arteria cefuroxima pulmonar 14, porque una está cada 12 horas obstruyendo. y el Eso esomeprazol, nada genera más. una presión retrógrada hacia el ventrículo Sí está derecho con hidratadita todo, ¿no? incremento de la poscarga, ¿sí? Estamos hablando de que es la circulación pulmonar la que está obstruida. Entonces, el incremento de forma retrógrada es 30, a en la nivel consulta. No, del 40 tracto sería de por la... salida del Nada más, ventrículo no, derecho. ya, Es decir, ya. aumenta la poscarga Ya. en el del ventrículo derecho. Esto genera una obstrucción con dilatación del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho se dilata, el septum interventricular se rectifica porque generalmente tiene una forma cóncava dirigida hacia el ventrículo izquierdo. Entonces este septum se rectifica, eso genera una desincronización ventricular porque obviamente el ventrículo derecho dilatado le resta espacio, volumen al ventrículo izquierdo. Esto que lleva a que el ventrículo izquierdo tenga un menor volumen stroke, reduce el gasto cardíaco, se genera insuficiencia tricuspidia y terminará con inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a ver, obviamente, inestabilidad hemodinámica? En aquellos que el trombo ha ocluido del 30 al 50% del área transversal de la arteria pulmonar. Entonces, no todos los pacientes con embolia pulmonar van a mostrar inestabilidad hemodinámica, solo aquellos cuyo trombo, ¿sí?, está ocluyendo del 30 al 50% de la luz de la arteria pulmonar. ¿Ya? Y entonces, miren, ya hemos visto fisiopatológicamente lo que sucede. ¿Sí? Un trombo se fragmenta, emboliza, este émbolo ocluye, ¿sí?, la luz de la arteria pulmonar. Y esto genera un incremento retrógrado hacia las cámaras derechas con rectificación del septum interventricular, desincronización, disminución del gasto cardíaco y finalmente tenemos signos de inestabilidad hemodinámica. Acá está una de las diapositivas de uno de los artículos que igual están dentro de la bibliografía, ustedes pueden ver. Entonces tengo obviamente una embolia pulmonar que causa una obstrucción vascular pulmonar. Obviamente hay liberación de varios factores vasoconstrictores, entonces eso incrementa la poscarga en el ventrículo derecho. Este incremento en la poscarga del ventrículo derecho se debe pues a un incremento en la presión de la arteria pulmonar, va a provocar también la dilatación del ventrículo derecho, disminuye el volumen stroke por obviamente la rectificación del septum, hay un incremento en la tensión de los miocitos, ¿sí?, o de las fibras musculares en el ventrículo derecho, y este incremento de la tensión de las fibras musculares
lo que lleva es a una estimulación neurohumoral, se genera un mayor incremento en la demanda de oxígeno, hay una desincronización o asincronía ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, disminuye la perfusión, ¿sí? Y esto lleva a una pérdida de la función del ventrículo derecho por la progresiva dilatación debido al incremento de las presiones. Finalmente, eso conduce a arritmias, por ello es que muchas veces los pacientes llegan a actividad eléctrica sin pulso, hipotensión, que es más un choque de tipo obstructivo. Adicional, también va a provocar una alteración en la relación ventilación-perfusión, porque estoy afectando la perfusión. Entonces, el paciente finalmente va a mostrar una hipoxemia y eso es todo lo que culmina este círculo vicioso de la fisiopatología en la falla del ventrículo derecho. ¿Qué signos y síntomas? Miren, ya con lo que hemos hablado de la fisiopatología, pues es fácil, ¿no? Quizá considerar y suponer cuáles serán los signos y síntomas que nuestro paciente va a mostrar. Sin duda alguna se presentará disneico, taquicárdico, taquipneico, con desaturación, en ocasiones ortopnea. Pero miren, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, ¿sí? Es verdad, yo tengo síntomas muy generales como disnea, de esfuerzo, de reposo, ortopnea, dolor preurítico, tos, ¿sí? Muy frecuentes. Signos clínicos: taquipnea, taquicardia, diaforesis, en ocasión fiebre, puede haber un incremento del segundo tono, ingurgitación. Pero ninguno de estos signos y síntomas son específicos de embolia. Lamentablemente, todos estos signos y síntomas son muy comunes en otras patologías. Por ello es que, lamentablemente, ¿sí?, no podemos establecer un diagnóstico únicamente basado en signos y síntomas por la inespecificidad de ellos. Por lo que, basado en signos y síntomas, en los factores de riesgo, nosotros vamos a estratificar al paciente, y esta estratificación en riesgo bajo, intermedio o alto nos va a llevar al siguiente punto. De acuerdo a esta clasificación o a esta estratificación, solicitaré los estudios complementarios que van a confirmar mi sospecha diagnóstica. Entonces, embolia pulmonar es una de las patologías que está muy basada en estratificación, basada en factores de riesgo, historia, hallazgos físicos, signos, síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sintomatología es inespecífica. ¿Ya? Entonces, aquí viene. El verdadero desafío es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cualquier paciente puede ser con neumonía, con una insuficiencia cardíaca, con una neumopatía reagudizada, pueden llegar con estos síntomas. Usted puede ver un paciente con disnea, desaturación, taquicardia, hipoxemia, taquipnea, y los diagnósticos diferenciales son muy amplios. Por ello, nosotros vamos a emplear herramientas de estratificación que son las de escalas. La Sociedad Europea, ¿sí?, de Cardiología, AJA igualmente, ¿qué es lo que nos recomienda? Utilizar reglas de predicción clínica, es decir, basadas en signos, síntomas, factores de riesgo, y así establecer una probabilidad de enfermedad tromboembólica para nosotros llegar a establecer el resto de estudios complementarios. ¿Cuál es el objetivo, sí, de emplear estas reglas de predicción? Exponer al paciente en la menor medida a radiación, si es que yo voy a solicitar una angiotac, a estudios bioquímicos innecesarios. Si yo estratifico a mi paciente, si es de bajo riesgo, probablemente el paciente no requiera una angiotomografía.
Pero si es un paciente estratificado como riesgo intermedio o alto, sin duda alguna necesita un estudio de imagen confirmatorio. Y adicional, este estudio también podría ser dar una intervención terapéutica. Entonces, la recomendación es utilizar reglas de predicción clínica validadas. Y aquí obviamente se considera una regla de predicción clínica la escala de Wells o de Geneva. Podríamos combinarla con biomarcadores o estudios bioquímicos como el dímero D, obviamente acoplado, ¿sí? O ajustado a la edad. Así nosotros vamos a seleccionar a los pacientes que requieren estudios de imagen para confirmación diagnóstica. No todos requieren angiotomografía. Cuando yo tengo un paciente con sospecha de enfermedad tromboembólica, sea esta pulmonar o una trombosis venosa profunda, si la predicción por el uso de estas escalas es alta, sin duda alguna el siguiente paso es estudios de imagen confirmatoria. No en el caso de los pacientes de bajo riesgo, porque a ellos probablemente yo podría darles de alta sin hacer estudios adicionales. Entonces, considerar estos niveles de evidencia y la recomendación. Entonces, las guías nos recomiendan emplear, ¿sí? Reglas, ¿sí? Validadas para predecir la probabilidad. Entonces, acá, los criterios de Wells, obviamente, hay dos tipos de test en criterios de Wells. Ustedes van a encontrar, sí, en algunas guías, en algunos calculadores, incluso en estas apps que ustedes pueden instalar en su teléfono, unos criterios de Wells, sí, que están dicotomizados, es decir, muestran solo dos niveles, o aquellos criterios de Wells que están o se presentan en tres niveles. ¿Cuál es la diferencia? Los criterios son los mismos, ¿sí? Presencia de una neoplasia o de algún antecedente oncológico activo. Si el paciente se presenta con hemoptisis, si hay una historia previa de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, cuando ustedes evalúan y tiene una taquicardia más de 100 latidos por minuto, si hay una cirugía, miren que ya hablábamos de los factores transitorios mayores, ¿sí? Una cirugía o un reposo de más de 3 días dentro del último mes, si hay signos y síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, aun cuando son inespecíficos, pues tenemos que evaluarlos. Y cuando usted tiene la alta sospecha que está frente a un probable diagnóstico de embolia pulmonar. Ahora, estos criterios de Wells, cuando muestran solo dos niveles, miren, hablamos de una probabilidad de que este conjunto de signos y síntomas se deban a una embolia, ¿sí? Es baja cuando el paciente tiene menos de dos criterios de aquí de Wells. Antecedentes de cirugía, de neoplasia, taquicardia, historia previa de trombosis, viene con hemoptisis. Si cualquiera de esos, pero menos de dos, ¿sí? Yo considero que la probabilidad pretest es baja, ¿sí? La prevalencia de embolia pulmonar en este grupo, ¿sí? Es 5.7. Y esta muestra, ¿sí? Esto es bajo o poco probable, ¿sí? Perdón, en la dicotómica es poco probable menos igual de 4. Y la probable cuando muestra más de 4 criterios, ¿sí? Entonces, miren, yo en esta escala, en los criterios de Wells dicotomizados, yo tengo probable o no probable. Punto de corte, 4 criterios. Entonces, el poco probable, sí, en esta escala, yo al paciente tendría que hacerle un estudio complementario porque no tengo total certeza de que no es una embolia. Aún así, he necesitado, sí, un estudio o una herramienta adicional para descartar o confirmar. Pero cuando estos criterios de Wells se presentan en tres niveles, como bajo, intermedio y alto, ¿sí? ¿Qué es lo que favorece? Que el paciente que tiene una probabilidad pretest baja, es decir, menos de 2 criterios de Wells,
este paciente yo le podría dar de alta descartando el diagnóstico de embolia pulmonar sin estudios complementarios, nada, ni laboratorio. Pero si el paciente tiene una probabilidad intermedia, es decir, más de 2 hasta 6 criterios de los de Wells presentes, yo a este paciente lo voy a someter a un examen adicional que es dímero D. Y adicional, ¿sí? Voy a determinar basado en el dímero D si este paciente es probable que tenga embolia pulmonar, va a angiotac. Pero si no es probable, el dímero D es negativo, aún estando en riesgo intermedio, este paciente se va a su casa. Y cuando el paciente tiene más de 6 criterios de Wells, este paciente es considerado de alto riesgo y este paciente automáticamente va a angiotomografía. Es decir, al de alto riesgo no solicito dímero D, lo envío a un angiotac. ¿Por qué? Porque la probabilidad pretest es alta, ¿sí? Entonces, miren, los dos extremos, el de probabilidad baja a su casa, el de probabilidad alta, angiotac, el de probabilidad intermedia, solicito dímero D y dependiendo del valor de dímero D, lo envío a su casa si el valor del dímero D es negativa o a angiotomografía porque el valor de dímero D es elevado, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de que ustedes consideren los criterios de Wells en 3 niveles. Entonces, miren acá, en el algoritmo diagnóstico, sea por Wells o por Geneva, ¿sí? Cuando hablábamos de los criterios en 2 niveles, probable y no probable, miren la diferencia. Cuando el paciente por Wells o por Geneva, ¿sí? Y ocupando o empleando, ¿sí? Estos criterios como 2 niveles únicamente, al que es no probable, miren, igual yo le solicito un dímero D. Si el dímero D es negativo, no es embolia. Pero si el dímero D es positivo, va angiotac, ¿sí? Entonces, miren, hay un buen número de pacientes que terminan en angiotac. ¿Por qué? Porque acá solo tengo probable y no probable. Y acá el probable directamente se va a angiotac, ¿sí? Recuerden que aquí el punto de corte era 4 criterios. Menos de 4 es no probable, solicito dímero D. Más de 4 probable, solicito angiotac. Pero cuando yo considero, ¿sí? Los criterios de Wells de 3 niveles, recuerden, menos de 2 criterios es probabilidad baja, se va a su casa. Más de 6, probabilidad alta, se va a angiotac. ¿Y qué pasa con los de riesgo intermedio? A ellos yo solicito un dímero D. Y ahora, miren, adicional al dímero D en el grupo de riesgo intermedio, yo aplico esta otra escala que es la escala de Yers. Esta escala de Yers considera 3 criterios. Si el paciente tiene signos clínicos de trombosis venosa, tiene hemoptisis y la embolia pulmonar es el diagnóstico más probable, ¿sí? Entonces, mire, estos 3 criterios comprenden la escala de Yers. Entonces, yo he solicitado al de riesgo intermedio, dímero D, y aplico adicional esta escala. Si mi paciente no tiene ningún signo de Yers, ninguno de los criterios, es decir, no hay signos de trombosis, no viene por hemoptisis y no tengo una seguridad o la probabilidad es que sea una embolia, pero es muy, muy baja, entonces tengo 0 ítems o 0 criterios de Yers y el dímero D es menos de 1000 nanogramos por ml, totalmente excluyo, ¿sí? Miren, entonces, 0 criterios de Yers, dímero D menos de 1000, embolia pulmonar en el grupo intermedio queda totalmente excluida, el paciente busca otra causa, pero embolia pulmonar no. Y miren, no lo expongo a radiación, no solicito angiotac. Ahora, miren, si este paciente, ¿sí? Tiene igualmente, ¿sí? Riesgo intermedio, analizo los criterios de Yers, no aplica ninguno.
pero el dímero D es más de 1000, ¿sí? Este paciente, miren, aun cuando ningún criterio de Yers está presente, pero recuerdan que este es el grupo de riesgo intermedio. Los criterios de Yers son negativos, pero el dímero D es más de 1000, se va a angiotomografía. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente es de riesgo intermedio, por ende solicite un dímero D. Y cuando aplico, ¿sí?, los criterios de Yers, uno o más de uno está presente. Es decir, mi paciente tiene signos de trombosis y hemoptisis y aún así, ¿sí?, podría tener cualquiera de estos signos presentes de Yers, pero el dímero D es negativo, excluyo igualmente embolia pulmonar. Miren, aun cuando cualquiera de estos criterios está presente, pero el dímero D es menos de 500, si se dan cuenta, obviamente el punto de corte es diferente, yo excluyo embolia pulmonar. Ahora, si el paciente muestra cualquiera de estos signos, ¿sí?, de los criterios de Yers, y el dímero D es más de 500, se va a angiotomografía, ¿sí? Entonces, estos criterios de Yers y los puntos de corte del dímero D aplica para el grupo de riesgo intermedio. Entonces, si ustedes se pueden observar, ¿sí?, aún siendo de riesgo intermedio, yo tengo otro filtro que evita que todos estos pacientes terminen en angiotomografía, y ese filtro es el dímero D. Por ello, la importancia de la estratificación de los pacientes o la división en los criterios, basado en los criterios de Wells de 3 niveles. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es reducir la exposición a radiación en los pacientes de riesgo intermedio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes están en un área en donde probablemente no disponen de dímero D? Entonces, claro, yo tengo un paciente en el que me llega a la consulta, es un paciente, ¿sí?, que tiene más de 50 años y estamos pensando y viene por Disney, entonces no tengo dímero D, no sé cómo realmente encaminar a mi paciente. Yo puedo, ¿sí?, en ese entorno limitado de estudios bioquímicos, ¿sí?, aplicar la regla PERC. Entonces, esta escala o esta regla lo que me permite es seleccionar al grupo de pacientes que tienen un riesgo de que la sintomatología por la que llegó a su consulta sea una embolia pulmonar, y quizá ustedes con un fundamento más fuerte lo puedan referir a una unidad de segundo nivel o quizá solicitarle un dímero D. A ver, entonces ustedes tienen la regla de PERC, vamos a aplicar. Ustedes solamente van a preguntarse y a responder sí o no. Entonces, ¿mi paciente tiene más de 50 años? Sí o no. ¿Sí? Le coloco un oxímetro de pulso y si mi paciente tiene una frecuencia de más de 100, igual respondo sí o no. ¿La saturación es menos del 95%? Sí o no. En el examen físico evalúo si tiene edema unilateral, ¿sí? Unilateral, que sería probablemente el signo de una trombosis venosa profunda. Respondo sí o no. ¿Viene el paciente por hemoptisis? Sí o no. ¿Hay historia de cirugía o un trauma reciente? Ojo, en las 4 semanas previas y que requirió anestesia general. Miren, aquí viene el factor de riesgo transitorio mayor. ¿Ha tenido trombosis venosa profunda o embolia pulmonar previamente? ¿Sí o no? ¿Es una mujer? ¿Está usando terapia hormonal? ¿Sí? Sea esta contraceptivos orales, implantables, terapia estrogénica en la paciente menopáusica. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando ustedes solamente se preguntan estas consideraciones y han respondido aún una sola como positivo, esa es una regla de PERC positiva y yo a ese paciente le solicito dímero D y le podría incluso indicar que probablemente necesitemos hacer otros estudios. Pero si ustedes a estas preguntas, ¿sí?, todas fueron negativas, ustedes pueden tener, ¿sí?, la certeza de que no es una embolia pulmonar
y ustedes buscarán otras causas de los síntomas por los que llega su paciente, ¿sí? Entonces, esta regla de PERC a ustedes les permite, ¿sí?, hacer un triaje rápido del paciente que probablemente su sintomatología se deba a una embolia pulmonar o la descarten totalmente. Entonces, es una regla que nos permite, ¿sí?, hacer un triaje en los entornos limitados de recursos diagnósticos adicionales. Ahora, ¿por qué el dímero D tiene tanto valor? Si ustedes se han dado cuenta, en el grupo de riesgo intermedio yo solicito. Sí, ojo, solo pedimos al grupo de pacientes de riesgo intermedio, no a los de grupo de riesgo bajo, ¿sí? Por criterios de Wells menos de 2, riesgo bajo, se va a su casa. Sí, por criterios de Wells más de 6, riesgo alto, no solicito dímero D, se va directo a un angioTAC. Pero este grupo de riesgo intermedio entre 2 y 6, ¿sí?, es decir, es el paciente que está hemodinámicamente estable, tiene un riesgo intermedio de, obviamente, una embolia pulmonar, ¿sí? Es una probabilidad intermedia, ¿sí? Miren, el valor predictivo negativo del dímero D ajustado por edad es superior al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente está estable hemodinámicamente, tiene riesgo intermedio y el dímero D fue negativo, ustedes tienen un 95% de certeza de que esos síntomas por los que haya venido no se deben a embolia pulmonar. Eso quiere decir un valor predictivo negativo. Yo realmente tengo la certeza de que los signos por los que viene no se debe a embolia, siempre y cuando el dímero D sea negativo, el paciente esté estable y por criterios de Wells está en riesgo intermedio. Ahora, recuerden que lo que les mencionaba, si está en riesgo alto por criterios de Wells o de Génova, no solicito dímero D, el paciente tiene que ir directamente a una angiotomografía, ¿sí? Y el detalle con el dímero D es que debe ajustarse por edad. ¿Por qué? Porque pasado los 50 años tenemos un incremento, ¿sí?, fisiológico del dímero D. Entonces, al punto del dímero D hay que hacer un ajuste. Por cada, ¿sí?, por cada año sobre los 50 años, ¿sí?, yo voy a multiplicar por 10 la edad y ese es el punto de corte del dímero D. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene 60 años, ¿sí?, como está acá en la diapositiva, el punto de corte del dímero D no es 500 para la edad. Yo voy a considerar positivo el valor del dímero D si el valor es mayor de 600. ¿Por qué? Porque el valor ajustado por edad es edad por 10, ¿sí? Entonces, en una de las diapositivas, ustedes precisamente en una de las preguntas del juego, ¿sí?, les mostraba un paciente de 82 años en quien el dímero D positivo ajustado para la edad se consideraba un valor de 820, ¿sí? Esa era la respuesta que la mayoría seleccionó. Respecto al electrocardiograma, sí, es verdad. La mayoría, sí, de los pacientes que llegan con una sospecha de embolia pulmonar tienen signos inespecíficos en el electrocardiograma. El ritmo más frecuente es la taquicardia sinusal. Pueden otros tener quizá una fibrilación auricular que no sabemos si es de presentación reciente o aguda o el paciente ya lo tenía. Entonces, lamentablemente, los trastornos electrocardiográficos se observan en menos del 20% de los pacientes con embolia pulmonar aguda. ¿Qué signos sí son pronósticos, sí, de peor pronóstico en la embolia pulmonar? Si ustedes tienen ondas T negativas en B1 a B4, pueden tener un patrón QR en B1. Estos signos, sí, de trazado electrocardiográfico son indicativos de disfunción de ventrículo derecho y, por tanto, indicativos de peor pronóstico. Pero, como les he mencionado, estos trastornos electrocardiográficos se presentan en menos del 20% de los pacientes con una embolia pulmonar. ¿Ya? En cuanto a la radiografía,
es igual que el electrocardiograma. Los cambios son muy inespecíficos, considerando que nuestra población obviamente muestra una alta incidencia de neumopatía crónica y por ende los hallazgos que nosotros observemos en la radiografía tienden a ser muy inespecíficos. Nos podrá ayudar quizá en el paciente que viene con desaturación, con tos, con hemoptisis o otros diagnósticos diferenciales, mas no es una herramienta que nos permita establecer o excluir el diagnóstico de embolia pulmonar específicamente. ¿Sí? Entonces, lamentablemente no es una ayuda para establecer un diagnóstico, sino más para excluir diagnósticos diferenciales. La ecocardiografía es una herramienta de mucha ayuda en el diagnóstico y en el pronóstico de la embolia pulmonar. Podemos observar signos indirectos de sobrecarga derecha, ¿sí? Sobre todo, ¿cuál? La rectificación del septum del interventricular. ¿Qué hace esto? Que el tamaño del ventrículo derecho incremente con relación al del ventrículo izquierdo. Normalmente la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo es de 0.67 con relación a 1 del ventrículo izquierdo. Pero esta relación, ¿sí?, mayor a 1 es indicativo de unos signos de sobrecarga derecha. Ustedes igualmente, entenderé en el módulo de ecocardiografía, observarán quizá, podríamos ver una excursión sistólica en el plano anular del anillo tricuspidio, el TAPSE, que es lo que ustedes van a ver, ¿sí?, menor de 17 milímetros. También podríamos hacer una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, que si es mayor de 60, pues me está indicando una hipertrofia de ventrículo derecho. Pero no siempre estos cambios son agudos, sino que pueden ser crónicos, sobre todo en el paciente con antecedente de hipertensión pulmonar. Entonces, los parámetros que nosotros vamos a considerar en la ecocardiografía en el entorno agudo, es decir, en la sospecha de una embolia pulmonar aguda, es sobre todo el tamaño, es decir, la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, la morfología, como les decía, por la rectificación del septum interventricular, la disfunción del ventrículo derecho medida por TAPSE, las alteraciones en válvulas cardíacas y el nivel de la presión estimada de la circulación pulmonar, que es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, para esos datos, ¿sí?, yo voy a valerme de la ecocardiografía y obviamente me va a determinar el grado de disfunción del ventrículo derecho y eso establece que el paciente está en un riesgo intermedio alto. ¿Sí? Y el gol estándar, pues, sigue siendo la angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar que es tanto diagnóstica como también de intervención, para guiar la intervención. ¿Yo qué puedo observar en la angiografía pulmonar? Signos de obstrucción. Obviamente yo inyecto el medio de contraste y lo que voy a observar son defectos de llenado. Entonces ahí es en donde obviamente está reflejando el trombo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un defecto de llenado, el medio de contraste no pasa, lo que me indica es que hay una obstrucción. Entonces yo puedo tener, obviamente, una obstrucción completa o una obstrucción parcial, que es conocido como el signo de la riel. Puedo igualmente, obviamente, miren acá, ¿sí?, estos signos como en silla de montar, en la que veo un defecto de llenado central y un paso del medio de contraste hacia la periferia, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me va a guiar? También el tipo de intervencionismo que podría requerir. Trombos muy grandes, sabemos que la terapia trombolítica será fallida y por ende que van a guiar la decisión terapéutica en este grupo de pacientes. ¿Sí? Si el trombo obviamente es grande, la trombolisis es muy probable que sea fallida y por ende este paciente es candidato a una trombectomía probablemente por el tamaño del trombo. Entonces no solamente es diagnóstica, sino también para decisión terapéutica la angiografía pulmonar. En esta diapositiva vemos ya en resumen el algoritmo diagnóstico, ¿sí?
A ver, entonces vamos primeramente a determinar la probabilidad pretest o la probabilidad o el riesgo de que los signos, síntomas que mi paciente tiene son por una embolia pulmonar. Entonces acá puedo ocupar Wells o Geneva considerando si hay o no antecedente de embolia, de trombosis, el tiempo de inmovilización, la frecuencia cardíaca, antecedente de una neoplasia, si viene por hemoptisis, si muestra signos de trombosis venosa y obviamente si usted tiene una alta sospecha que todo esto se debe a una embolia pulmonar. Cada uno de estos criterios tiene un puntaje. Sumamos y si este puntaje obviamente es menor de 2, la probabilidad es baja. Yo podría adicionar o aplicar la regla de PERC y miren, si mi paciente tiene menos de 50 años, no muestra edema, no está con hemoptisis, no tiene antecedentes previos de trombosis o embolia, no tiene cirugías, la saturación es más del 95%, su frecuencia es menos de 100, no está en terapia estrogénica, todo es no, perfecto. No hay una probabilidad, ¿sí?, que el conjunto de signos y síntomas por los que está consultando sea por embolia. Así que este paciente descarto embolia y buscaré otra causa. Vamos al extremo. Si cualquiera de estos criterios suman más de 6 puntos, entonces obviamente acá la probabilidad de que se trate de una embolia pulmonar es más del 50%, se va directo a angiotomografía. Ahora, si cualquiera de los criterios sumados me da un puntaje de 2 a 6, es una probabilidad intermedia. ¿Qué hago? Ordeno dímero D. Y adicional al resultado del dímero D, también aplico los criterios de Yers, que era hemoptisis, ¿sí?, la probabilidad de una embolia pulmonar, y voy a hacer igualmente a seguir el algoritmo. Si mi paciente tiene un dímero de menos de 500, ¿sí?, y ninguno de los criterios de Yers, no es embolia pulmonar, busco otra probabilidad diagnóstica. Si mi paciente tiene un dímero de mayor de 500 con criterios de Yers negativos, el solo hecho que tenga un dímero de más de 500 indica angiotomografía. Si mi paciente tiene un dímero de menos de 1000, ¿sí?, menos de 1000, es decir, entre 500 y 1000, ¿sí?, y no tiene ninguno de los criterios de Yers, no es necesario hacer ninguna evaluación adicional, busco otra probabilidad diagnóstica. Si mi paciente, ¿sí?, tiene un dímero de más de 1000, ¿sí?, con un criterio de Yers, ¿sí?, ordeno directamente angiotomografía. Entonces, miren, aquí es el punto crítico. Aquellos de riesgo intermedio con el dímero D y con criterios de Yers, yo voy a filtrar aquellos que realmente requerirán angiotomografía versus aquellos a los cuales podré buscar otra probabilidad de diagnóstico menos embolia pulmonar, ¿sí? Cuando ustedes ya han hecho al paciente los estudios y obviamente han confirmado, ¿sí?, ya tenemos confirmado el diagnóstico, se trata de una embolia pulmonar, ahora viene una clasificación de mi paciente que tiene embolia pulmonar de acuerdo a la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué es importante? Porque luego que yo confirmo el diagnóstico de embolia pulmonar, yo tengo que clasificar a mi paciente tanto para definir la terapéutica como para definir la disposición. Si mi paciente está inestable hemodinámicamente, pues el camino es la trombolisis, la trombectomía, pero si mi paciente está estable hemodinámicamente, yo tengo que verificar. Requiere hospitalización, podría manejar la anticoagulación de forma ambulatoria, requiere otros estudios. Entonces, la importancia de clasificar al paciente con embolia pulmonar, ¿sí?, de acuerdo a la estabilidad hemodinámica para orientar la terapéutica, ¿sí? Entonces, acá tengo. Recuerde que yo a este punto ya tengo al paciente con diagnóstico de embolia. Ahora lo que voy a hacer es clasificarlo o estratificar el riesgo de mortalidad.
A ver, entonces yo estratifico a mi paciente con embolia pulmonar como riesgo alto si tiene, obvio, inestabilidad hemodinámica. Cuando hablo de inestabilidad hemodinámica, presión arterial sistólica menos de 90, ¿sí? O que requiere vasopresores para alcanzar una presión sistólica mayor de 90, ¿sí? O que a pesar de los líquidos la presión no mejora, o en el paciente con antecedente de hipertensión arterial una caída mayor de 40 milímetros de mercurio dentro de los 15 minutos que está usted evaluando. Eso es lo que define a un paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Podría hablar también de un paciente de alto riesgo, ¿sí? Cuando presenta signos de disfunción de ventrículo derecho. Es decir, este paciente, aparte de estar hipotenso o inestable hemodinámicamente, muestra signos de disfunción de ventrículo derecho. Es decir, hay un aumento, sí, en el strain o en la tensión del ventrículo derecho y pueden haber otros signos, como cuáles, elevación, sí o no, de los biomarcadores, no necesariamente. Puede haber una alteración en la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, signos de rectificación del ventrículo, del septum interventricular, un incremento, sí, o signos de disfunción a nivel de las válvulas o del anillo valvular. Este paciente no necesariamente puede tener comorbilidades. El solo hecho de mostrar inestabilidad hemodinámica y disfunción del ventrículo derecho lo convierte en un paciente con alto riesgo. Ya tiene embolia, pero adicional ahora lo estoy clasificando en el riesgo de muerte que tiene este paciente. La probabilidad es muy alta si está inestable hemodinámicamente, si tiene disfunción de ventrículo derecho. Ahora, si mi paciente, ¿sí? Con embolia pulmonar, ¿sí? No tiene signos de inestabilidad hemodinámica, pero tiene signos de disfunción de ventrículo derecho, elevación de biomarcadores, podría tener comorbilidades, ¿sí? Podría obviamente él tener otras comorbilidades que incrementan su riesgo. Ese paciente, por el solo hecho de tener disfunción de ventrículo derecho con elevación de biomarcadores, lo convierte en un paciente con embolia pulmonar con riesgo intermedio alto de mortalidad. ¿Sí? Ahora, si mi paciente tiene embolia pulmonar, obviamente no está inestable hemodinámicamente, podría o no tener signos de disfunción de ventrículo derecho, las troponinas o los biomarcadores son negativos, podría o no presentar otras comorbilidades, ¿sí? Eso lo convierte en un paciente con embolia pulmonar de riesgo intermedio bajo, ¿sí? Entonces, miren, esta clasificación es para orientar la disposición, es decir, ¿a dónde lo voy a enviar? A la sala de terapia intensiva, una sala general, o podría observarlo unas 72 horas en la sala de emergencia y enviarlo a su casa, ¿sí? Y el de riesgo bajo, ¿a quién considero un paciente con embolia pulmonar de riesgo bajo? Aquel que está estable hemodinámicamente, no tiene signos de disfunción de ventrículo derecho. Generalmente los biomarcadores son negativos y no tiene comorbilidades. Es decir, es ese típico paciente, ¿sí? Que probablemente tuvo un trauma menor, ¿sí? Hizo una trombosis venosa profunda en miembro inferior y posterior a ello hace un embolio. Es un paciente joven, fue por una causa traumática que hizo una trombosis en miembro inferior y luego embolizó. No tiene comorbilidades, no hay disfunción de ventrículo derecho, no elevó biomarcadores y está estable hemodinámicamente. Es un paciente que probablemente podría enviarlo a casa con la terapia anticoagulante. Entonces, esta estratificación para la mortalidad del paciente lo que me permite es definir la terapéutica y el lugar a donde voy a ubicarlo o donde voy a disponer el tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces, miren, acá nos muestra en cambio, basada en esta clasificación, ¿qué vamos a hacer?
Si el paciente con embolia pulmonar está inestable hemodinámicamente, que hemos dicho, sistólica de menos de 90, caída de la presión sistólica en el paciente hipertenso de más de 40 o que requiere vasopresores, ese es el paciente inestable hemodinámicamente. Es un paciente stratificado como alto riesgo. ¿Qué es lo que necesita? Trombolisis sistémica. Y obviamente, si ustedes por la angiotomografía definen que es un trombo muy grande, que la trombolisis fue fallida, probablemente se beneficie de una embolectomía, ¿sí? O un tratamiento dirigido por catéter. Ahora, si el paciente, ¿sí? Es de riesgo intermedio, ¿sí? Es decir, aquel que tiene biomarcadores elevados, disfunción de ventrículo derecho o signos de disfunción ventricular. Sí, mire, podría sí considerarse el retiro del trombo por catéter, porque recuerden que está signos de disfunción de ventrículo derecho. Entonces, probablemente yo necesite retirar el trombo para eliminar esa obstrucción, ¿sí? O podríamos considerar trombolisis, aquí sí, dependiendo del riesgo de sangrado del paciente. Entonces voy a considerar eso. ¿Tiene el paciente alguna contraindicación para trombolisis? Si no la tiene, podría beneficiarse. Si tiene contraindicación para trombolisis, pues trombectomía o terapia dirigida por catéter. Ahora, recuerden que también yo puedo mostrar características de alto riesgo en la tomografía. Les vuelvo a recordar que la AngioTag es diagnóstica y también es orientadora de la terapéutica. Si yo veo un émbolo grande, como estos émbolos en silla de montar, que están precisamente en la bifurcación de la arteria pulmonar, ¿sí? O se ve el coágulo, ustedes pueden ver el coágulo ya, en de la el señora, ya. corazón, ¿sí? Gracias. Obviamente, Ya, gracias. esta característica tomográfica de alto riesgo, ¿sí? Al paciente lo hace que candidato para ingreso hospitalario y anticoagulación. Miren que es un paciente que no está inestable hemodinámicamente, no tiene signos de disfunción de ventrículo derecho, pero la tomografía les está mostrando, ¿sí?, que es un paciente con características tomográficas de alto riesgo. ¿Quién es? El que tiene este típico trombo, ¿sí?, en silla de montar o coágulo dentro del ventrículo derecho. ¿Cuál es el camino? Anticoagulación. Y en muchos casos, trombolisis dependiendo de la evolución. También podríamos considerar características de alto riesgo en el electrocardiograma. Recuerdan que obviamente inversión de onda T de B1 a B4 o un patrón QR en B1 eran características de alto riesgo en la embolia pulmonar aguda. Entonces, estos patrones, ¿sí?, de sobrecarga de ventrículo derecho nuevos, ¿sí?, o también cuando tengo la certeza de que el paciente me está presentando una fibrilación auricular y es relacionada directamente con este evento embólico, eso lo convierte en un paciente con embolia pulmonar con características electrocardiográficas de alto riesgo. Este paciente se ingresa y va para anticoagulación, ¿sí? Entonces, este algoritmo de tratamiento, ustedes se pueden dar cuenta que ya no solo está hablando de la estabilidad hemodinámica, de la disfunción de ventrículo derecho, de los biomarcadores. En este algoritmo también se incluyen las características angiotomográficas, las características electrocardiográficas que se consideran de alto riesgo. Ahora, sí, obviamente, yo tengo un paciente que está estable hemodinámicamente, que no tiene características angiotomográficas de alto riesgo, no tiene características electrocardiográficas de alto riesgo, entonces yo voy a aplicar los criterios de Hestia. Con estos criterios yo defino si mi paciente requiere ingreso hospitalario o podría irse a casa con el tratamiento anticoagulante, ¿sí? Entonces, mire,
No tiene inestabilidad, no tiene disfunción de ventrículo derecho, no tiene angiotomografía con signos de alto riesgo, no tiene electrocardiograma con signos de alto riesgo. Es un paciente joven probablemente, entonces yo analizo esto, aplico estos criterios y si son todos negativos, se va a casa. ¿Qué considera esta escala de Hestia? Si el paciente tiene un riesgo alto de sangrado, ¿sí? Eso, el solo hecho de tener un alto riesgo de sangrado, que se estaba tomando anticoagulantes, desde el paciente con alguna patología como sería una patología como déficit o una mutación en el factor 5 de Leiden o alguna de estas cosas raras, ¿sí? Que tiene alto riesgo, eso hace que el paciente sea candidato para ingreso hospitalario y anticoagulación vigilada, ¿sí? Si este paciente, a pesar de que está estable hemodinámicamente, no tiene signos electrocardiográficos ni angiotomográficos de alto riesgo, pero tiene aún saturaciones de menos de 90%, ese paciente tiene que ingresar. Si este paciente, ojo, tiene un diagnóstico de embolia pulmonar y estaba tomando anticoagulantes, ese paciente tiene que ingresar. Si el paciente por una trombosis venosa profunda adicional a embolia pulmonar necesita tratamiento analgésico o con terapia opioide, ese paciente se ingresa. Miren que Hestia también considera como un criterio para ingreso hospitalario el hecho de que no tenga un soporte social o médico. Ese paciente yo no lo puedo mandar a casa, se queda. Si obviamente el aclaramiento de creatinina les da menos de 30, ingreso hospitalario. Si tiene alguna alteración hepática, ingreso hospitalario. Es una paciente embarazada, ingreso hospitalario. Si hay obviamente antecedentes de una trombocitopenia inducida por heparinas, ingreso hospitalario. Entonces, miren, Hestia, ¿sí? Es una de estas reglas que permite clasificar si mi paciente podría ir a casa o requiere ingreso hospitalario a pesar de estar estable hemodinámicamente, no mostrar signos de disfunción de ventrículo derecho, no mostrar signos angiográficos de alto riesgo, no tener alteración electrocardiográfica, pero el hecho de que cumpla alguno de estos criterios es indicativo de que mi paciente ingresa. Pero si todos estos criterios, adicional a todos los mencionados previamente, son negativos, el manejo es ambulatorio con anticoagulantes orales, ¿sí? Y miren, acá esta diapositiva vamos a completarla y nos vamos a ir un pequeño receso. Miren, hemos hablado del algoritmo, sí, dependiendo de la inestabilidad, los riesgos altos en angiotomografía, electrocardiografía o por clínicos. Pero en cuanto al paciente, sí, al que está inestable hemodinámicamente y no, es obviamente un paciente estratificado como alto riesgo, ¿el tratamiento en qué consiste? Trombolisis sistémica, sin duda alguna. ¿Qué tenemos a nivel país? RTPA. ¿Cuál es el protocolo? 100 miligramos en 2 horas. Recuerden que los frascos de Alteplase son de 50 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a administrar? 2 frascos en 2 horas. Obviamente hay este es el régimen, ¿sí? Es el régimen que está ya, el protocolo que está establecido. Pero hay un régimen que es un régimen acelerado, obviamente no está aprobado en aquellos pacientes probablemente que están inestables o que están en parada cardíaca y ustedes tienen la certeza de que es un paciente que tiene una embolia pulmonar. Este régimen acelerado consiste en una dosis de 0.6 miligramos por kilo en 15 minutos, ¿sí? Ojo, no más de 50 miligramos en 15 minutos, ¿sí? Pero este es un régimen que no está aprobado aún. Entonces, en el paciente con embolia pulmonar de alto riesgo, el tratamiento inicial es trombolisis sistémica. Ahora, adicional, pues, va a la anticoagulación y los soportes, porque recuerden que el paciente de alto riesgo está inestable hemodinámicamente, secundario a este choque cardiogénico, podría ser parada cardíaca. Entonces, va a requerir adicional, ¿qué?
medidas de soporte. Sin duda alguna, vamos a requerir soporte vasopresor, ¿sí? O inotrópico, dependiendo el oxígeno, obviamente dependiendo de la severidad del cuadro. Si es que requiere quizá intubación y ventilación mecánica o soporte con terapia únicamente con oxígeno a bajo o alto flujo. Terapia de reemplazo de volumen muy restrictiva, ¿sí? Por el hecho de que no es un choque hipovolémico, sino es un choque de causa obstructiva cardiogénica. Ahora, podemos tener pacientes con hipotensión refractaria a pesar de estas medidas de soporte iniciales, ¿sí? Incluso que hacen parada cardíaca, pues sin duda alguna viene ECMO, embolectomía o remoción del catéter dirigida por catéter para ese trombo, ¿sí? ¿Y en quiénes más vamos a considerar, sí, quizá la remoción del trombo dirigida por catéter o embolectomía quirúrgica cuando tenemos contraindicaciones para trombolisis? Pero ojo, contraindicaciones absolutas. ¿Qué se considera como una contraindicación absoluta? Historia de un stroke o de un SB hemorrágico, ¿sí? En los 6 meses previos, en el caso de ser isquémico, y obviamente en el caso de ser hemorrágico de origen desconocido, el tiempo es menor. Cualquier tipo de neoplasia a nivel del sistema nervioso central, historia de un trauma mayor o de cirugía mayor en las 3 semanas previas, diátesis hemorrágica o sangrado activo. Entonces, cualquiera de estas son contraindicaciones absolutas para trombolisis sistémica. Y si mi paciente tiene una embolia pulmonar de alto riesgo, este paciente va a embolectomía o remoción del trombo dirigido por catéter, ¿sí? Muy bien. Para hablar en el posterior, pues, sí, considerando que obviamente estamos a mitad de la sesión, vamos a tener un receso de 15 minutos, ¿sí? Son las 7:40. Así que nos reunimos nuevamente para reanudar la sesión, ¿sí? A las 19:55.